algunos de ustedes recordarán que Alexandra Pita trabajó sobre la revista Renovación, que era la revista de la Unión Latinoamericana, bueno, que era una de estas revistas que en su propio tejido contribuyó a construir este entramado latinoamericanista. Bueno, esa voluntad de confraternización americana que pedía Rodó es uno de los rasgos más reconocibles de su célebre ensayo Ariel. Alguno de ustedes lo debe recordar. Un ensayo que se publica en el año 1900. Deben saber que la importancia de ese texto, que buscaba interpelar a las juventudes del continente, fue de una magnitud suficiente como para que en años siguientes comience a hablarse de arielismo. En fin, las referencias al latinoamericanismo de los escritores modernistas podrían multiplicarse. Es decir, cité estos dos ejemplos, pero en el modernismo es una constante esa vocación latinoamericanista. Y voy al segundo aspecto que mencioné. Pero si esa prédica encontró un terreno fértil en el que expandirse, me refiero a la prédica latinoamericanista, fue porque se encabalgó a un elemento que fue su par complementario, el antiimperialismo. En efecto, sobre todo luego de que en 1898 el resultado de la guerra hispano-norteamericana pusiera de manifiesto las apetencias de los Estados Unidos sobre el continente, en numerosos escritores e intelectuales se desplegó un discurso que el historiador de las ideas Oscar Terán llamó primer antiimperialismo latinoamericano. En autores como Rodó, Ugarte, Rubén Darío o Francisco García Calderón, comenzó a tematizarse la idea de que el único antídoto eficaz contra el poderío norteamericano en la región, un poderío que, como ustedes sabrán, se reflejaba en la llamada política del Gran Garrote y en varias injerencias norteamericanas en países de la región, sobre todo de Centroamérica, decía el único antídoto pasaba por colocar en el horizonte la idea de la unidad continental. Es decir, solo una América Latina unida podía hacerle contrapeso al poderío creciente de Estados Unidos. Comenzó a ser frecuente que se hablara del pasado común del continente y también de un futuro común. Por esa vía, la existencia de países separados pudo tematizarse como un accidente histórico temporario, es decir, la separación en distintos países empezó a pensarse como algo transitorio. Quiero mencionar un tercer aspecto que se añade a las invocaciones latinoamericanistas del modernismo y del antiimperialismo. Tiene que ver con un tipo de práctica que comenzó a desarrollarse en los primeros años del siglo y que, como veremos, fue crucial en el desarrollo posterior del aprismo, el de los viajes y giras continentales. Algunos escritores comenzaron a viajar y dar conferencias o protagonizar actos de tónica antiimperialista y latinoamericanista que dejaban un saldo que colaboró en la construcción de un imaginario favorable a la unidad del continente. La más famosa de esas giras fue la que emprendió el argentino Manuel Ugarte entre 1911 y 1913, una gira que lo lleva a más de 20 países del continente y en la cual desarrolla innumerables conferencias y actos antiimperialistas y latinoamericanistas, y que generó un enorme interés en la opinión pública, tanto así que en algunos lugares estas conferencias fueron prohibidas, lo cual no hizo sino acrecentar ese interés. En definitiva, el paso de Ugarte por numerosas ciudades del continente contribuyó a encender como un reguero, porque la verdad que yo pude trabajar en el archivo de Ugarte y lo que uno ve, que está en Buenos Aires, lo que uno ve es que efectivamente a cada paso y a cada conferencia que da era como una pequeña llamarada que se encendía, ¿no? En general había 2.000, 3.000 personas en cada presentación de él, lo cual era un número muy importante. Decía, contribuyó a encender como un reguero una sensibilidad antiimperialista y latinoamericanista. Finalmente, un cuarto aspecto, un cuarto hito, recuerda que hablaba de hitos, ¿no?, que facilitó un terreno de difusión para el latinoamericanismo, tuvo que ver con el inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿Y esto por qué? Como es conocido, la Guerra del 14, la Primera Guerra Mundial, fue percibido en todo el mundo como una verdadera catástrofe civilizatoria. Los países que habían reclamado para sí el puesto de vanguardia del progreso del mundo se hundían en una inédita carnicería humana. La Europa de las luces protagonizaba ahora episodios de barbarie. En un conocido texto publicado bajo el título de El suicidio de los bárbaros, pocas semanas después de iniciada la contienda, el argentino José Ingenieros proclamaba que, cito Ingenieros, la actual hecatombe es un puente hacia el porvenir. Conviene que el estrago sea absoluto para que el suicidio no resulte una tentativa frustrada. Es necesario que la civilización feudal muera del todo, exterminada irreparablemente. Fin de cita. Es decir, que la Gran Guerra no era solo percibida como un acontecimiento que daba inicio a una nueva era humana, sino que para América Latina traía posibilidades nuevas. ¿Por qué?
Porque si Europa, que había sido el continente vanguardia de la civilización, mostraba esos signos de crisis, esa era la oportunidad de que otras regiones del mundo salieran en su relevo. Y ese fue un pensamiento bastante compartido, no solo por ingenieros, sino por un conjunto de pensadores, ¿no? Era la oportunidad de una hora latinoamericana, en un momento en el cual se hablaba de la crisis de Europa, y no solo de la crisis de Europa, se hablaba de la decadencia de Occidente. Hay un famoso libro de 1919 de un filósofo alemán, un ensayista alemán, Oswald Spengler, que es muy leído en toda América Latina y que postulaba esto. El ciclo de la cultura occidental ha entrado en una fase descendente y la guerra le daba visos de realidad a esta tesis, y son otras regiones del mundo las que pueden emerger. Bueno, este cuarto elemento también ayuda a la difusión de una idea de América Latina como posible región de reemplazo en la posta civilizatoria. Bueno, de modo que, ya entrado los años 1920, el latinoamericanismo gozaba de una significativa presencia en el espacio público. Todos estos elementos que dije, y muchos otros, por supuesto, mencioné 4 que me parecen importantes, abonaron esa expansión del latinoamericanismo. Entonces paso ahora a la segunda parte de mi exposición, que sí tiene que ver con la historia del APRA, ¿no? Porque esto era una suerte de prólogo. Entonces voy a ofrecer algunos elementos de la historia y la prehistoria del APRA, porque el APRA efectivamente se fragua, se constituye a mediados de los años 20. Junto a esas características que mencionamos, esas 4 características, y que insisto una vez más, son todos aspectos que impulsan el desarrollo de un imaginario latinoamericanista, ustedes deben saber que el mismo año en que concluía la guerra, un acontecimiento de muy distinto orden estallaba en América Latina, la reforma universitaria. Como es conocido, ese movimiento, que en rigor ya tenía importantes antecedentes, la reforma se plantea como radicalmente nueva y en realidad había antecedentes. Bueno, ese movimiento nace en 1918 en la ciudad de Córdoba, en Argentina, pero rápidamente se expande a distintos lugares del continente. Pues bien, también desde su inicio el reformismo universitario participó de ese horizonte latinoamericanista, tanto en algunos discursos como el famoso manifiesto liminar de la reforma universitaria del cordobés Deodoro Roca, como por la voluntad de propagación y contagio que manifestó desde su inicio. Y uno de los lugares en los que arraigó fue en el Perú. En efecto, el proceso de reforma universitaria emerge en Lima en 1919, muy poco después de una sonada visita del argentino Alfredo Palacios. Alfredo Palacios era uno de los llamados maestros de la juventud latinoamericana, que según todos los testimonios comunicó vivamente el proceso reformista que se desarrollaba en Argentina. Pero pronto el reformismo peruano alcanzaría e incluso rebasaría en cuanto a proyección continental al argentino. Para que ello suceda fue crucial la intervención de un joven que provenía de la ciudad de Trujillo, en la costa norte peruana, Víctor Raúl Haya de la Torre. Allá, en Argentina, pronunciamos así la Y, sepan disculpar. Haya sería en efecto no solo elegido presidente de la Federación de Estudiantes Peruanos, sino que impulsaría un proyecto que acabaría por ser tanto una importante vidriera como un laboratorio en la gestación del APRA, la llamada Universidad Popular, pronto rebautizada Universidad Popular González Prada, en honor al escritor Manuel González Prada, que había sido una figura que además muere también en el año 18 y que había sido una gran influencia para la nueva generación. Por ejemplo, Haya de la Torre y otro futuro aprista, Luis Alberto Sánchez, lo visitan justo en el momento de su muerte, poco antes, ¿no? En América Latina, el movimiento de reforma rápidamente se había propuesto trascender la esfera estrictamente universitaria para ensayar conexiones con algunos sectores subalternos, especialmente obreros. Pues bien, ese es el horizonte que preside el proyecto de la Universidad Popular, que sería un ámbito de confluencia entre estudiantes y obreros. Pero además de propiciar esa zona de contacto en la que se van fraguando las primeras nociones compartidas entre el núcleo más activo de estudiantes, el que acabaría acompañando a Haya de la Torre en los primeros pasos del APRA, la Universidad Popular se colocaría a la cabeza de la resistencia contra el gobierno autocrático del presidente peruano Augusto B. Leguía. El lugar de vanguardia del movimiento de oposición al gobierno de la Universidad Popular se haría patente en las jornadas de mayo de 1923,
en las que un vasto movimiento social se pronuncia contra la alianza que Leguía ensayaba entonces con la Iglesia Católica. Se produce un gran movimiento social que Mariátegui, en sus célebres 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, llama el bautismo de la nueva generación peruana. Esas movilizaciones de mayo de 1923. Y es la primera vez que Haya de la Torre toma una estatura de político nacional. Si ustedes ven las portadas de los diarios, Haya de la Torre aparece arengando una multitud de decenas de miles de personas. Hasta ese momento era un líder estudiantil no tan conocido. Debo decir que Haya de la Torre nació en el año 1895, con lo cual en el año 23 apenas tenía 28 años, ¿no? Todavía no era conocido. O no era tan conocido. La represión contra ese movimiento dejaría como saldo un obrero y un estudiante muerto. Y algunos meses después, Haya de la Torre era obligado a exiliarse e iniciaba un periplo que lo llevaría a Panamá, Cuba, México, Rusia, Suiza, Inglaterra, de nuevo México, Estados Unidos, Centroamérica y Alemania, antes de volver al Perú a mediados de 1931. En esa travesía, su nombre y el nombre de la organización que crearía desde el destierro, el APRA, se desparramarían hacia todas direcciones y alcanzarían fama no solo latinoamericana, sino también, en alguna medida, europea. Pero antes de señalar algunos aspectos de esa larga travesía, quiero detenerme en un fenómeno previo que tuvo mucho que ver con la vocación latinoamericanista de Haya de la Torre. Este es un episodio no tan conocido. En la historiografía sobre la etapa fundacional del aprismo, e incluso en las propias biografías de Haya, no se ha subrayado suficientemente el impacto de una experiencia clave para entender la irrefrenable vocación por construir un movimiento a escala continental que se apoderó del joven líder peruano. El viaje que emprendió por los países del Cono Sur en 1922, es decir, antes de ser expulsado al exilio. Surgido de un acuerdo de intercambio estudiantil de 1920, cuando presidía la Federación de Estudiantes Peruanos, con su par argentino y desde entonces estrecho amigo Gabriel del Mazo, el periplo de Haya se desarrolló vertiginosamente. En el curso de casi 3 meses de viaje, el joven trujillano atravesó Bolivia, ingresó en tren al norte argentino, pasó velozmente por Córdoba, Rosario y Buenos Aires para llegar al Uruguay, su primer destino prolongado. Tras detenerse algunas semanas en Montevideo, donde visitó la tumba de Rodó, Haya cruza el Río de la Plata y se estaciona en Argentina, donde la sensación que causa su paso le permite llegar a entrevistarse con el presidente Hipólito Yrigoyen. De allí, tras visitar y conferenciar en varias ciudades, pasa a Chile, en donde lo esperaba también una nutrida agenda. Lo que me interesa resaltar es que la gira de Haya fue una suerte de laboratorio, que al tiempo que resultó una experiencia de aprendizaje y roce con innumerables figuras y situaciones, le sirvió para medir la fortuna con que sus intervenciones eran recibidas. Es decir, se dio cuenta de que actuar como organizador de esa vocación latinoamericanista tenía un rédito político. Podía proyectarlo como una figura importante. Bueno, era lo que iba a decir acá. El viaje en ese sentido no pudo arrojar mejores resultados. El peruano comprobará en su travesía cómo sus habilidades retóricas, Haya era un gran orador, y su capacidad para investirse de las cualidades valoradas por la nueva generación americana, la juventud, el coraje, el heroísmo, la inteligencia, así por lo menos era percibido, ¿no? Le abrirán puertas y comenzarán a proyectarlo como el líder continental que esa generación parecía anhelar. Su gira se vio en efecto ritmada por numerosos actos y conferencias en los que no se privó de tomar la palabra repetidamente y hacer gala de su carisma. Todo ello le devolvió reconocimientos y entusiasmos que, como en un trampolín ascendente en el que contactos ya establecidos promovían recepciones y agasajos que generaban nuevos vínculos, lo condujeron a relacionarse con importantes figuras del quehacer universitario, intelectual y político. En todas partes, Haya fue convidado de honor en actos que pueden leerse como una suerte de rituales de bautismo en su condición de joven líder. En Montevideo, el Centro Ariel le brinda un cálido agasajo en el que su también afamado joven presidente Carlos Quijano, otro joven antiimperialista, pronuncia un encendido elogio de su persona. En Buenos Aires dicta una conferencia en el aula magna de la universidad ante la presencia de su rector, José Arce.